Buenos días a todos y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. Como recordarán nuestros oyentes, el último episodio del programa se nos quedó un poco corto para tratar uno de los elefantes en la habitación del panorama socioeconómico español, la situación financiera de los jóvenes. Mi compañera Judith Monturiol recogió gentilmente el guante que le lanzamos a través de las ondas hace un mes y aquí que la tenemos hoy, micro en mano, para hablar de uno de los factores que explican la brecha de riqueza y renta entre generaciones en España, y que no es otra que el acceso a la vivienda. Aparte de gentil y generosa, Judith es economista y coordinadora del informe sectorial de inmobiliario que acabamos de publicar hoy mismo en www.caixabankresearch.com. Así que no se me ocurre voz más autorizada ni mejor compañía que la suya para el episodio de julio de Economía Express. Después de hablar con ella sobre juventud, divino tesoro, y sobre vivienda, que es otro tesoro divino también, comentaremos con detalle la situación de la economía en España, Europa y el mundo. ¡Empezamos! Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Molt bon dia, Judit, com estàs? Bon dia, Patricia. ¿Qué tal? Molt bé. Encantada de estar aquí. Pues encantados también nosotros de tenerte aquí en el estudio comentando el gran tema de hoy, que es juventud y vivienda. Según el barómetro del CIS, en junio el acceso a la vivienda se disparó hasta el segundo puesto en la lista de preocupaciones de los españoles, solo por detrás del paro y escalando 4 posiciones respecto al barómetro de mayo. Sí, y además entre los españoles, los jóvenes son de los colectivos que se encuentran con mayores obstáculos para acceder a una vivienda. ¿Y cuáles son estos obstáculos que dificultan que los jóvenes puedan comprar o alquilar una vivienda en España, Judith? Bueno, básicamente son 2 cuestiones. En primer lugar, tenemos la situación en el mercado laboral, ¿no? Los jóvenes sufren una situación de paro elevado, elevada temporalidad y también salarios medios relativamente bajos. Y luego nos encontramos con la situación del mercado inmobiliario, donde se han registrado crecimientos del precio de la vivienda muy superiores a la evolución de los salarios de los jóvenes. En el último informe sectorial de inmobiliario de CaixaBank Research, que hemos dicho que acabamos de publicar en nuestra web, que podéis consultar siempre que queráis en www.caixabankresearch.com, comentáis que el problema de acceso a la vivienda se manifiesta en una edad de emancipación cada vez más tardía. Este dato a mí me ha dejado bastante impresionada. En 2022, el 65% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años no se había emancipado todavía, frente a un 53% en 2008, lo que representa un aumento de cerca de 13 puntos porcentuales. En la decisión de emanciparse pueden incidir todo tipo de factores de carácter sociodemográfico, no sé, el apego familiar que sigue caracterizando nuestras sociedades mediterráneas, una incorporación más tardía al mercado laboral, posponer decisiones vitales como tener hijos. Por ejemplo, yo, sin ir más lejos, tuve hijos mucho más tarde que mi madre, no sé tú, Judith, y ya ni te digo en comparación con mi abuela. Pero lo que estamos viendo, Judith, es que acceder a una vivienda está siendo un condicionante fundamental. Es decir, que el acceso a la vivienda está teniendo repercusiones realmente profundas en la vida de los jóvenes y por ende, en la de sus familias y en la propia sociedad. Exactamente. Lo que vemos es que hay estos problemas, ¿no?, de acceso a la vivienda de los jóvenes, aparte de afectarles evidentemente a ellos directamente, tienen unos efectos económicos y sociales de forma mucho más amplia, ¿no?, y que son muy adversos. Por ejemplo, esta reducción de la natalidad que estamos observando, también una reducción de la movilidad geográfica, ¿no?, de los trabajadores por la dificultad, ¿no?, de encontrar vivienda a veces, ¿no?, pues donde hay mayor actividad económica, y también decisiones de acumulación de capital humano, ¿no?, decisiones de educación, pues que se ven condicionadas por el tema de la vivienda. Y ello, al final, ¿no?, cuando lo tenemos todo en cuenta, incide sobre la capacidad de crecimiento de la economía a medio plazo. Pues esto yo creo que es una manera muy, muy interesante de ver, ¿no?, la problemática que a veces tendemos a mirar las cosas de una forma aislada, pensando que esto no me afecta, o yo no soy joven, o no soy inmigrante, o que mis hijos sí que se pueden permitir tener un piso, pero se nos olvida que para que una economía sea sana y esté bien engranada, todas las piezas tienen que funcionar. Judith, en la actualidad, a un joven que busca piso en España, ya centrándonos un poco después de esta pequeña divagación, ¿qué le representa más esfuerzo? ¿El pago de la hipoteca
o de alquiler? No sé si es una pregunta difícil o fácil de responder, imagino que no, me imagino que te la han hecho 1.000.000 de veces, pero ¿qué podrías contestar? Bueno, esta es evidentemente una pregunta clásica, que nos hacen ¿qué es mejor, comprar o alquilar? Y bueno, pues aquí no tenemos una respuesta única, ¿no? Depende mucho pues de las circunstancias personales de cada uno y también pues de las circunstancias del mercado en cada momento. Lo que sí que podemos decir, con datos pues de Eurostat, es mirar el tema del sobreesfuerzo, ¿no? Ver qué proporción de hogares deben destinar más de un 40% de su renta para hacer frente a los gastos asociados a la vivienda, que esto es tanto cuota hipotecaria o alquiler, más suministros como el agua, el gas o la electricidad. Entonces, cuando miramos esta tasa de sobreesfuerzo para los jóvenes hipotecados, lo que vemos es que en general no se observan tasas de sobreesfuerzo elevadas. Estamos en el 4,4% para el conjunto de los hogares españoles y es una ratio muy similar para los jóvenes que han conseguido emanciparse y acceder a una vivienda en propiedad mediante una hipoteca. Y de hecho esta ratio está algo por debajo del conjunto de la eurozona. Por tanto, ahí no es donde tenemos la vulnerabilidad. En el mercado, o sea, los que pueden emanciparse y comprar, digamos, están en una buena situación. En cambio, lo que sí que se observa, ¿no? Pues es esta marcada reducción del porcentaje de jóvenes que puede acceder a una vivienda en propiedad en España, que tenemos de un 66% que había en 2002, actualmente estamos en el 32% en 2022. Por tanto, es una reducción de más de 30 puntos en el acceso a una vivienda en propiedad. Además, lo que vemos es que el valor mediano de la vivienda principal también ha descendido significativamente en estos últimos 20 años. Por tanto, lo que quiere decir es que los jóvenes que pueden comprar una vivienda, que son un porcentaje mucho menor que hace 2 décadas, son viviendas más pequeñas y en zonas de precio medio inferior que hace unos años. Y por tanto, esto ya no solo tiene consecuencias, digamos, para el momento actual, sino que también es un tema de la situación financiera que tendremos, ¿no?, de las nuevas generaciones, pero este menor acceso a la vivienda y por la menor acumulación de riqueza a lo largo del ciclo vital. ¿Cómo lo tienen los jóvenes en el mercado de alquiler? Hemos visto toda esta situación en el mercado de hipotecario, pero en alquiler. Exacto, como vemos, muchos de los jóvenes, ¿no?, una vez consiguen emanciparse, hay pocos, ¿no?, que pueden acceder a la vivienda en propiedad, por tanto, ¿no?, una gran mayoría están yendo al mercado de alquiler. Y aquí es donde la cuestión del sobreesfuerzo que comentaba, que tengas que dedicar más del 40% de la renta a pagar el alquiler, es muy elevada. De hecho, en España estamos en ratios del 30%, para los jóvenes es un poquito más alta, 32% más o menos, y es realmente muy superior a la media de la Unión Europea, que está en el 20%. Por tanto, realmente la vulnerabilidad la tenemos sobre todo en el mercado del alquiler. Es decir, que casi un tercio de los jóvenes españoles, así redondeando cifras, que viven en alquiler, destinan casi la mitad de su renta a los pagos relacionados con la vivienda. Así es, y la razón de este sobreesfuerzo es que la renta, ¿no?, de los hogares que viven en alquiler es más baja. Además, los precios del alquiler han aumentado mucho en los últimos años. En resumen, otra vez, cada vez menos jóvenes pueden comprar una vivienda en propiedad, cada vez les cuesta más pagar el alquiler y cada vez están más empobrecidos. Efectivamente. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Bien, pues ya tenemos el diagnóstico hecho, hemos visto también cuáles son las causas de este difícil acceso de los jóvenes a la vivienda, que básicamente son la precariedad laboral y los precios actuales del mercado inmobiliario en España. Ahora nos faltaría entonces encontrar un tratamiento, una manera de cambiar las tornas. Otra pregunta del $1.000.000, Judith. ¿Cómo se podría facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda? Bueno, realmente sí, es una pregunta muy compleja, pero y esto lo que nos indica es que no hay una única solución, sino que hay que actuar en múltiples ámbitos, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que se necesita es este conjunto de políticas públicas, ¿no?, que permitan mejorar estas condiciones de acceso a la vivienda
para los colectivos más afectados, que ya no son solo los jóvenes, sino que se incluyen también pues, inmigrantes y los hogares en los quintiles de renta más bajos, y también tener en cuenta las diferencias geográficas, porque el acceso a la vivienda es muy distinto, ¿no?, en las grandes ciudades y sus zonas de influencia, las zonas turísticas, que el resto de España. Por ejemplo, una de estas políticas, ¿no?, que se ha implementado recientemente es esta línea de avales ICO que ha aprobado el Gobierno para la concesión de hipotecas hasta el 100% del valor de la vivienda, ¿no?, para jóvenes y familias con hijos que cumplan determinados requisitos de renta, etcétera. Claro, este tipo de medidas sí que son eficaces, ¿no?, para estos grupos de población que tienen estos problemas de accesibilidad, que tienen una capacidad de pago suficiente, pero no tienen una capacidad de ahorro, no han podido acumular el ahorro necesario para acceder a la vivienda en propiedad. Pero es verdad que esto no puede ser todo lo que se hace, porque realmente estamos actualmente en un problema de falta de oferta de vivienda asequible. Entonces, el foco debe ponerse en implementar estas políticas de oferta que llamamos, y estos son políticas, ¿no?, de distinta índole para incrementar esta oferta, este parque, ¿no?, de vivienda social y asequible para cubrir las necesidades de la población. Que son insuficientes, ¿no?, a día de hoy. Sobre este parque de vivienda asequible y social, comentáis en el informe, Judith, que el año pasado se terminaron unas 8.600 viviendas protegidas, que es una cifra similar al promedio de los últimos 10 años, pero claramente inferior a las 60.000 viviendas anuales de la década anterior. Sí, estamos claramente, ¿no?, cuando vemos, ¿no?, comparamos estas cifras con la creación de hogares, por ejemplo, ¿no?, que estamos en España en torno a los 200.000 y las nuevas proyecciones del INE nos indican pues, que el próximo lustro pueden llegar a ser incluso 300.000 hogares por año. Por tanto, estamos en unas cifras realmente insuficientes de creación de este parque de vivienda asequible. Además, si nos fijamos, más de la mitad de estas 8.000 viviendas asequibles que comentabas están destinadas al mercado de compraventa. Y esta es, de hecho, una de las principales razones por las que el parque de la vivienda asequible en España es tan limitado actualmente, porque históricamente lo que se ha fomentado es la vivienda protegida en propiedad. Y esto, al cabo de unos años, pasaba al mercado libre. Por tanto, lo que ha hecho es que actualmente pues, el mercado, digamos, o el parque de vivienda destinada al alquiler asequible, pues sea realmente muy, muy exiguo. Además, si nos fijamos en quién es el promotor, ¿no?, quién está promoviendo estas viviendas, encontramos que en el año 2023 el 76% de estas viviendas fueron promovidas por el sector privado. Y esto pues ya nos muestra, ¿no?, las dificultades que puede tener el sector público para, digamos, presupuestarias y de gestión de todos estos proyectos, y que, por tanto, lo que se necesita es la colaboración público-privada. Muy bien, Judith. Comentabas antes que el problema del acceso a la vivienda no solo afecta a los jóvenes y colectivos vulnerables, sino también a las zonas geográficas más tensionadas, grandes capitales, zonas turísticas, etcétera. En el portal de Economía en Tiempo Real de CaixaBank Research mostramos datos actualizados sobre el esfuerzo que supone tener una vivienda en términos de años de renta en España. ¿En qué comunidades y ciudades cuesta más esfuerzo acceder a una vivienda? Bueno, si miramos en el portal de Economía en Tiempo Real, lo que podemos ver es que las 3 comunidades autónomas donde cuesta más comprar la vivienda es Madrid, en primer lugar, con 11 años de renta, seguido muy cerca de Baleares, con 10, y tenemos País Vasco con 8,7. Esto a nivel de comunidad autónoma. Pero claro, lo que vemos es que los mercados inmobiliarios pues, son muy locales, ¿no?, y que dentro de una comunidad autónoma pues, hay grandes diferencias cuando vamos a nivel municipal, o incluso, ¿no?, si se hace más el zoom dentro de los municipios, todos sabemos, ¿no?, que hay grandes diferencias en precio de la vivienda. Entonces, en el portal lo que hacemos es publicar este indicador de el esfuerzo, digamos, teórico, ¿no?, para acceder a esta vivienda en propiedad por capitales de provincia. Y cuando vamos a capitales, lo que vemos es que San Sebastián es la más inaccesible, donde se necesitarían 14 años de renta para comprar una vivienda promedio en esa ciudad. Y luego encontramos Madrid,
Madrid con 13,8, Barcelona con 12,3, Palma de Mallorca 9,6, ¿vale? Entonces estas serían, bueno, yo creo que todos podríamos haber, acertado, ¿no? Sí, quién estarían en el podio, y en cambio, pues en el otro extremo, ¿no? Encontramos las ciudades más accesibles, donde está Ciudad Real, Ávila, Castellón de la Plana, con algo menos de 4 años. Muy bien, aquí animamos a nuestros oyentes a entrar en el portal de Economía en Tiempo Real, que francamente es muy interesante. Lo hemos construido todo con indicadores a partir de datos internos de CaixaBank. Y bueno, puede el usuario trastear con los datos y con los gráficos y ver, pues, tanto por comunidades o por grupo de edad, sexo, nivel de ingresos, pues distintos indicadores económicos, como puede ser el acceso a la vivienda que comentábamos ahora, o también, pues, los salarios, consumo, turismo, etcétera. Bien, hasta ahora, Judith, nos hemos centrado en la cuestión del acceso a la vivienda, pero en el informe sectorial de inmobiliario de CaixaBank Research habéis tocado muchos otros temas que son también muy interesantes, como por ejemplo los riesgos climáticos y de transición verde que amenazan al sector, el comportamiento de los extranjeros que pasan temporadas largas en España por tener una segunda residencia o porque optan por nuevos modelos, ¿no?, de vivienda como el co-living o residencias de estudiantes, ¿no, Judith? Y que, bueno, que son segmentos que están teniendo bastante pujanza, ¿no?, en el mercado inmobiliario actual. Y también habéis actualizado, Judith, las previsiones de compraventas y de precio de la vivienda. ¿Quieres comentar por encima algún dato que te parezca interesante o que crees que pueda...? Pues sí, mira, en el mercado inmobiliario, pues lo que estamos viendo es un primer semestre de 2024 que ha venido marcado por una evolución muy vigorosa, tanto en precios como en compraventas, y de forma algo más tímida también la oferta ha tenido un comportamiento, digamos, algo más positivo que en años anteriores. Sobre todo, digamos, lo que está condicionando actualmente la evolución del mercado inmobiliario es la demanda, que es muy robusta y que se mantiene en niveles históricamente elevados, sobre todo por varios factores que la están impulsando, como es el buen momento económico que estamos viviendo, la fortaleza del mercado laboral, aumento de la población, estamos teniendo unos flujos migratorios muy significativos, y esta demanda extranjera que justamente acababas de comentar. Y además, a todos estos factores que ya han venido impulsando el mercado inmobiliario en los últimos trimestres, se nos suma el descenso de los tipos de interés. Como sabéis, en junio el Banco Central Europeo ya acometió la primera bajada de tipos, y lo que esperamos es que en lo que queda de año los pueda llegar a bajar 2 veces más. Por tanto, bueno, todos estos factores nos hacen pensar que la demanda de vivienda seguirá siendo, pues, muy fuerte, y esto contrasta con una oferta de vivienda que sigue siendo muy rígida, afectada por unos costes de construcción que son muy elevados, pero también muchos factores de carácter estructural, como la falta de suelo finalista, la escasez de mano de obra cualificada, que hacen que el número de viviendas que se está produciendo cada año en España sea claramente insuficiente. Por tanto, tenemos, ¿no?, por un lado, una demanda muy fuerte, una oferta limitada y escasa y que le cuesta mucho reaccionar e incrementar, y esto, pues, explicaría el dinamismo del precio de la vivienda, sobre todo, digamos, en esas zonas donde hay mayor dinamismo demográfico. Estos flujos de migración que comentaba, pues se concentran sobre todo, pues, en las grandes urbes, las zonas de influencia, zonas turísticas, y allí es donde vemos mayores crecimientos del precio de la vivienda, y en cambio en otras zonas esto no está ocurriendo, y liga muy bien, ¿no?, con lo que hemos comentado al principio de este podcast, ¿no?, pues de toda la problemática del acceso a la vivienda de determinados colectivos como los jóvenes, que se produce, pues, en estas localizaciones. Muy bien, Judith, pues muchísimas gracias por tu explicación, y si os parece bien a todos, pasamos ahora a analizar las claves de la coyuntura económica de este mes de julio, con tu ayuda, Judith, si nos la prestas. Claro que sí. Estás escuchando un podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban. Empecemos por Europa. En la eurozona se advierte una mejora de los indicadores de actividad, un mercado laboral sólido y una reactivación gradual de la demanda exterior, con lo que esperamos un crecimiento intertrimestral del 0,3% en el segundo trimestre del 2024.
La inflación se modera en Europa y también en los Estados Unidos, pero los bancos centrales se muestran cautelosos. El BCE, como comentaba Judith, recortó tipos en junio, pero en julio los mantuvo sin cambios, tal y como esperábamos, y los inversores también esperan que el próximo recorte tenga lugar en septiembre. La Fed, por su parte, mantuvo los tipos intactos en junio, si bien frente a las 3 bajadas señaladas en marzo, el dot plot de junio apuntaba a un solo recorte de tipos en 2024, aunque un número significativo de miembros defendió que habrá 2 recortes. Los mercados descuentan 2 bajadas de tipos en lo que queda de año, tanto en la eurozona como en Estados Unidos, y aquí aprovecho para decir cuánto echo de menos a Ricard para comentar la política monetaria, que también lo hacía. Así que paso palabra a Judith para que nos comente los indicadores en España, que también, por lo que decías, muestran una tendencia bastante positiva, ¿no? Sí, los indicadores económicos en España están teniendo una evolución realmente muy positiva. Tenemos el último dato del PIB del primer trimestre, que marcó un crecimiento del 0,8% intertrimestral, que es una cifra realmente muy significativa. Para el segundo trimestre tenemos muchos indicadores ya, estamos ya en el mes de julio, por tanto, prácticamente vamos conociendo ya mucha información de cómo fue este segundo trimestre y sobre todo pues destacamos los datos de empleo muy positivos, los datos de afiliación a la seguridad social en el segundo trimestre muestran un crecimiento intertrimestral del 0,8%, comparado con un 0,7 en el primero, por tanto, incluso una pequeña aceleración, aunque es verdad que el dato del mes de junio fue un poco más débil, el conjunto del trimestre es realmente muy positivo. Y esto va muy relacionado también con las excelentes cifras que seguimos teniendo en el sector turístico, que no nos han dejado de sorprender en este segundo trimestre. Ahora tenemos datos hasta mayo de turistas extranjeros. Han llegado 33,2 millones de turistas extranjeros en España en estos 5 primeros meses del año. Estos son 4 millones más que el año pasado, y si se mantiene esta tendencia, acabaríamos el año con más de 90 millones. Esto comparado con los 85 del 2023. Por tanto, estamos, en niveles de récord histórico. Y esto, además, se produce en un contexto en que la inflación, que ha sido la principal variable que hemos seguido en los últimos años, pues va mostrando signos positivos de moderación. En junio descendió 2 décimas y se situó en el 3,4% gracias a la contribución a la baja de carburantes y alimentos. Y la subyacente se estabilizó en el 3%, tal y como esperábamos. Gracias, Judith. Hablábamos del turismo. Se esperan cifras récords, estamos a 22 de julio, aún nos queda todo el mes de agosto, ya llevamos 4 millones más respecto al año pasado de llegadas de turismo internacional. Es evidente que es una gran palanca del crecimiento de la economía española, el turismo, esto ya lo sabemos, pero ¿con qué otras palancas cuenta la economía española para seguir creciendo? Bueno, en nuestras previsiones lo que contemplamos es que la demanda interna pase a tener un papel muy importante en lo que es el crecimiento de la economía española, sobre todo lo que es la inversión y el consumo. En cuanto al consumo, lo que vemos es que ha crecido de forma moderada en los últimos trimestres y los hogares han incrementado de forma muy considerable su ahorro, sobre todo pues en respuesta a este entorno de tipos de interés relativamente elevados. Nosotros lo que esperamos es que en los próximos trimestres la renta de los hogares seguirá creciendo de forma dinámica gracias a esta buena evolución del empleo y con la reducción de la inflación vayan recuperando su poder adquisitivo en términos reales. Además, a ello se suma el descenso de los tipos de interés que va a dar más incentivo al consumo y no tanto al ahorro. Por tanto, primer pilar sería el consumo. El primer pilar de la demanda interna, el consumo. Y el segundo pilar de la demanda interna es la inversión. Y aquí también pensamos que el margen para que crezca es muy amplio, porque de hecho la inversión todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. De hecho, se encuentra un 3% por debajo del nivel que había alcanzado en 2019. Por tanto, esta reducción de los tipos de interés también esperamos que dinamice la inversión y además se va a sumar la
los fondos europeos, los fondos NGO, que tanto de ellos hemos hablado, sí. Pero realmente pues van cogiendo velocidad de crucero y vamos viendo pues como cada vez más se van haciendo más proyectos y se va dinamizando la inversión en bienes de equipo y en maquinaria, que estaría más relacionado con esta cuestión, y también tenemos la inversión residencial que hemos comentado, ¿no?, al principio ampliamente sobre el mercado inmobiliario, la necesidad de incrementar la oferta de vivienda. Es verdad que no esperamos un revulsivo enorme, pero sí que gradualmente vaya incrementándose también la oferta de vivienda nueva y esta inversión residencial. Muy bien, Judith, pues nos ha quedado un capítulo completo de temas. Lo dejamos aquí si te parece bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Judith. Ha sido un placer escucharte. Animamos a nuestros oyentes, como siempre, a leer el informe inmobiliario y también sobre el informe de turismo que también publicamos hace un tiempo y hablamos sobre todas estas cuestiones, sobre llegada de turistas internacionales, sobre la necesidad de crecer de una manera sostenible, también la importancia de... Pues el impacto de las olas de calor sobre los turistas internacionales. Exacto, que son temas que son de plena actualidad en estas fechas y bueno, os avisamos que durante el mes de agosto estaremos de vacaciones, esperamos que vosotros también. Así que nos vemos en septiembre, que paséis un feliz verano Judith. Igualmente Patricia y a todos los oyentes. Feliz verano a todos, que disfrutéis todo lo que podáis y que estéis lo más fresquito posible. Un abrazo y hasta septiembre. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com.